encuentran? Deseamos que muy bien. Fíjense ustedes que dentro de las misiones que tenemos ahora en esta la Semana de Juárez, también en el contexto de los 500 años en los que se dio el encuentro para Tabasco con los españoles y todas estas fechas tan simbólicas para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, hemos decidido y agradecemos mucho que haya aceptado estar con nosotros en el estudio, a quien nos hablará de temas muy importantes de la época prehispánica, de nuestras raíces, de Olmecas y Mayas. Hoy vamos a conocer una nueva perspectiva y para ello le agradecemos mucho que esté en esta su casa al maestro Hans Marx. Bienvenido, maestro Hans Marx. El nombre se me complica un poco, pero así es, ¿no? Hans Marx. Así exactamente. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor, toda una experiencia estar en la Universidad del estado de Tabasco, un estado en el que he estado estudiando y estoy interesado y quiero mucho además. Muchas gracias, porque usted es de la Ciudad de México, estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la arqueología, es usted arqueólogo, y ahora está haciendo el doctorado en esta materia. Exactamente. ¿Cómo nació ese amor por la arqueología, maestro Hans? Así es, pues bueno, siempre la arqueología es una forma de ver la historia, ¿no? Siempre ese pasado desconocido al que pertenecíamos de alguna manera, de forma directa o indirecta, en este caso los mestizos pues de forma indirecta, siempre era una incógnita, ¿por qué éramos así? ¿Pero a partir de cuándo se plantea la incógnita? ¿De joven, en la preparatoria? Desde niño. ¿Había influencia a lo mejor de lectura en casa o fue propia? Más que la lectura era una cuestión de reflexión. ¿Ah, sí? De reflexión, ya estaba destinado a la arqueología, entonces. La escuela misma, sí, posiblemente, pero la escuela misma, los principios que se generan en la escuela, ¿no? Por ejemplo, el himno nacional, honores a la bandera, todo eso implicaba un pasado. Sí. Pero ¿cuál era ese pasado realmente, no? Lo veíamos de manera muy, digamos, rápida, quizás superficial en la escuela, y siempre había esa duda de, bueno, pero no veo que eso se refleje exactamente en mi realidad. O sea, en el vecindario, en el barrio, con los amigos, con los vecinos, con los familiares inclusive, ¿no? Entonces siempre pues esas dudas quedaban para la reflexión, para platicarlas con la familia, ¿no? Las lecturas quizá eran esporádicas, pero ya en la preparatoria y posteriormente sí me acerqué a la antropología. Y cuando decide estudiar arqueología, lo platica con los padres, ¿cuál es la respuesta? Porque no es una carrera, hablando en términos concretos y reales, no es una carrera que sea muy atractiva para el futuro laboral de alguien, y sin embargo es de enorme trascendencia, porque vamos a descubrirnos. ¿Cuál es esa respuesta que hubo en el seno familiar cuando dijo Hans Marx, yo quiero estudiar arqueología? Sí, bueno, pues mi papá conocía un poco el medio, ¿no? Entonces lo primero que me dijo fue, bueno, pues esa es una carrera de élite. ¿Ah, sí? Es una carrera que normalmente hace la gente que tiene dinero, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, tú piénsalo. Y yo dije, bueno, no todos son así, ¿no? Él pensaba en algunos ejemplos que él conocía, pero yo decía, bueno, no necesariamente todo eso tiene que ser así. Y él pensaba que yo me iba a dedicar al derecho internacional, cuestiones mucho más importantes en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ahora más todavía, cuestiones que tienen que ver con el presente, inclusive el futuro. ¿Materia jurídica? ¿La materia jurídica? Sí, un poco. ¿Sí? Yo creo que él pensaba eso. Sí, cuestiones internacionales, sobre todo de relaciones comerciales. Sí, no, más que comerciales, de derecho, de protección y de relaciones, ¿no? De relaciones. Sí. Y ahora, al paso del tiempo, ¿qué satisfacciones le ha dejado a Hans Marx la arqueología? Bueno, pues muchas. Un modo de vida, diríamos. La arqueología es bueno, como todas las carreras, yo me imagino, es un modo de vida. La satisfacción de haberme podido encontrar cara a cara con ese pasado, tanto material, ¿no? En los objetos, en la cerámica, en los objetos que están ahí en la tierra, debajo de la tierra, que están a lo largo del tiempo, que uno va y excava y encuentra y analiza y toca y reflexiona, pero también con ese pasado en el presente a través de las personas, o sea, los propios mayas, que ahí siguen, que ahí están y que son parte de
del pasado, ¿no? ¿Siguen siendo un enigma los mayas? ¿Siguen siendo qué, perdón? ¿Un enigma? Sí. Sí, siguen siendo. O Continúa. Aún para un arqueólogo continúa siendo enigma, ¿no? Sí, bueno, son ¿De enigma. dónde vienen? No, ¿Dónde claro, fueron? claro, porque además son muchos. O sea, son diferentes, entre las regiones son un poco diferentes, aunque tienen un tronco común, por decirlo así. Sí. Tienen sus variantes, inclusive si un antropólogo va a una comunidad y estudia ahí 2, 3 años, hasta 20 años, y después va otro antropólogo a la misma comunidad, veremos que los trabajos difieren en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la antropología y ver cuáles son esas, por qué difieren en esas partes y en cuáles sí convergen. Entonces es una cuestión interesante, es ver que sí es bastante compleja la realidad y de donde venimos también lo es. Dentro de las ramas de la arqueología hay una muy específica que es donde está o donde ha hecho estudios y en donde ha encontrado algunas respuestas muy interesantes, que es la arqueoastronomía. Correcto. Si nos definiera la arqueoastronomía en términos coloquiales, ¿qué estudia? ¿A qué obedece? Sí, es básicamente una combinación entre la arqueología y la astronomía. Es decir, estudia la astronomía antigua, pero a través de lo que estudia el arqueólogo. Porque bien podría ser a través de otras cosas, lo que estudia el antropólogo, por ejemplo, ¿no? El antropólogo estudia con cuestiones de relatos, ¿no? O sea, descripciones que el mismo maya, por ejemplo, le da. Pero en este caso el arqueólogo... Con lo intangible, digamos, ¿no? Y acá en esta parte es lo tangible, en cierta parte. Exactamente, esa parte. Y el arqueólogo pues estudia más con los materiales, con las cosas que ya... que ha dejado el hombre en el pasado, ¿no? En especial, por ejemplo, la arquitectura. La arquitectura era parte de su cosmovisión. Entonces ahí reflejaron, proyectaron esas creencias, esas ideas que tenían entre la relación entre la tierra y el cielo. O sea, toda arquitectura tiene una orientación, o a toda arquitectura se le puede encontrar una orientación. Y esas orientaciones tenían principios que tenían que ver con la cosmovisión, pero también tenían que ver con la relación entre el cielo y la tierra. Y en este caso específico, en esta tierra de Olmecas y Mayas en Mesoamérica, en donde se ha desarrollado este estudio de la arqueoastronomía por parte de Hans Marx, ha encontrado que hay similitudes en esta orientación que tienen los mayas. Tiene que ver con el sol y con el horizonte. Así es, exactamente. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el sol? ¿Por qué el horizonte? ¿Por qué el medio en el que influye en la arquitectura? Claro. Bueno, a esto de hecho tiene un propio nombre, se le llama astronomía posicional o astronomía de posición, o inclusive se le podría decir astronomía de horizonte. Es una astronomía para nosotros, para los que tenemos la astronomía moderna, digamos, en la actualidad, todos nosotros, pues una astronomía relativamente sencilla que tiene que ver con las puestas y las salidas del sol, por ejemplo, ¿no? O de un astro, pero en especial en Mesoamérica, pues es el sol, básicamente es una cultura, bueno, muchas culturas en una que adoraron al sol o tuvieron por el sol como uno de los principios toda una básicos, deidad, ¿no? Sí, una deidad, pero también calendárica, ¿no? O sea, también regía el tiempo, entonces había forma de hacer calendarios. El manejo de los mayas en la astronomía era magistral. Tan es así que los españoles se asombran de ver tanto la calidad de la arquitectura como también van entendiendo de estos conocimientos. Han asombrado, estaban a la vanguardia. Sí, estaban a la vanguardia, en muchas cosas estaban hasta más adelantados. ¿No? ¿Cómo era posible? Habían sido de las... ¿Cómo era posible? No había instrumentos de medición. ¿Cómo era posible? ¿Hay alguna explicación hasta ahora? Bueno, una de las cosas que se dan por entendido es que tuvieron cierto tiempo, o sea, estaban organizados. Sí. Uno de los éxitos en la humanidad, digamos, en las grandes civilizaciones, tiene que ver con la capacidad de organizarse. Entonces los mayas pues tuvieron una organización muy importante en el preclásico, por ejemplo, y después tuvieron una caída, pero luego vino otra organización en el clásico, que es este maya majestuoso que conocemos de las grandes pirámides de Palenque, inclusive acá en Tabasco, Pomonamo, Reforma, Comalcalco, inclusive Tikal en Guatemala, ¿no? Etcétera. Tuvieron la capacidad de organizarse, tuvieron cierto tiempo que les permitió
ir encontrando los fundamentos del movimiento del cielo y también de la propia naturaleza. Entonces, y además tuvieron antecesores. Posiblemente, aunque todavía hay muchos estudios que nos faltan por conocer y entender, pero tienen que ver con, por ejemplo, los mijes, por ejemplo, de donde vienen los olmecas, ¿no? Los olmecas realmente eran mijes y zoques, o protomijes, zoque, mejor dicho, y estos grupos tipo mije, pues desarrollaron mucho tiempo antes cuestiones calendáricas, cuestiones de observación, de relación con el paisaje, los astros y el paisaje. ¿En alguna parte de Mesoamérica continúan siendo válidos estas cosmovisiones y estas apreciaciones de los astros en las culturas que todavía existen, en las poblaciones de esa ascendencia tan rica de olmecas y mayas? ¿Están vigentes todavía esos conocimientos? Bueno, sí, porque aquellas culturas del pasado, los mayas del clásico, los olmecas, etcétera, eran culturas que básicamente subsistieron por la agricultura. Entonces, eso no ha cambiado en realidad. Muchos de los grupos originarios, ¿no? Inclusive mayas o zoques, que son descendientes de los olmecas, siguen viviendo, siguen palpando día a día la agricultura como un recurso inalienable, o sea, no puede separarse, digamos, de la vida. Entonces, aquellas culturas tenían una cosmovisión en torno a esa agricultura, era un ciclo ritual agrícola, y en la actualidad todavía tenemos reminiscencias de ese ciclo ritual agrícola, porque más o menos los ciclos siguen siendo los mismos, a pesar de que, por ejemplo, el calentamiento global o estos fenómenos que nosotros hemos encontrado en la actualidad, en la modernidad, ¿no? Todos nosotros como humanidad, el niño, cuestiones así. La misma niña, ¿no? Esos fenómenos naturales interesantes. Han cambiado un poco quizá las fechas, pero por ejemplo el 3 de mayo, que es una festividad muy antigua en Mesoamérica, de tradición, de petición de lluvias, de subir al cerro y hacer la petición. El 13 de mayo. 3 de mayo. 3 de mayo. Día de la Santa Cruz. Me gustaría detenernos para explicar esta fecha, volver, porque hay más preguntas. Perfecto. Vamos a unos mensajes, regresaremos con Hans Mas para hablar un poquito más de arqueoastronomía. Deseamos que al igual que un servidor esté disfrutando de esta plática, estamos viajando al pasado, que nos trae invariablemente a un presente en donde nos sentimos orgullosos de nuestra riqueza, de nuestra raíz prehispánica, pero también, por qué no decirlo, de ese encuentro de dos mundos que también trae conocimientos nuevos, que trae nuevas formas. Para ello, en esta ocasión, como usted sabe y se nos acaba de sintonizar ahora, se lo agradecemos mucho, estamos platicando con el arqueólogo mexicano, el maestro Hans Martz, que ha venido a Comalcalco precisamente con el equinoccio de primavera del 21 de marzo a dar una plática a esta zona arqueológica importante, y nosotros hemos aprovechado para platicar con él sobre arqueoastronomía. Le agradecemos nuevamente mucho. Estábamos hablando de que el 3 de mayo es una fecha importante para el mestizaje, para la civilización incluso de hoy en día, donde se celebra a la Santa Cruz, pero esto tiene todavía una fecha anterior de la llegada de los españoles. Es decir, en la cultura prehispánica, la fecha del 3 de mayo tiene un valor importante. De eso íbamos a hablar. Correcto, sí. Es una fecha que sabemos tenía una connotación fuera de lo común, fuera de serie, por decirlo así, y además muy antigua. ¿Qué tan antigua? Pues hemos rastreado. Y de hecho, una de las fechas, uno de los momentos que más se me vienen a la mente es justamente desde que en la Venta, una zona muy antigua, por lo menos unos 1000 años antes de Cristo, por lo menos, ya existía ese emplazamiento bien ordenado. Desde la cima de la estructura principal, ese gran montículo que parece inclusive un cerro, un cerrito artificial, desde ahí el sol se pone, o se ponía mejor dicho, porque el sol ha ido cambiando un poco su movimiento con respecto al tiempo, pero en aquellos tiempos en los que construyeron la Venta, se ponía sobre el volcán Santa Marta el 3 de mayo, sobre la cima. Claro que esto es muy poco observable, pero a simple vista, ¿no? Pero sí se puede ver, y ellos lo sabían perfectamente porque pues eran los Tuxtlas, eran los volcanes, era el corazón de
de la cosmovisión olmeca, incluso del área nuclear. ¿Qué les simbolizaba a ellos de que el sol el 3 de mayo estuviera allí? Sabemos que en la actualidad, que bueno, esto tiene que ver con el ciclo del ritual agrícola, que tiene que ver con la agricultura. Cuando empezaba mayo en Mesoamérica, de forma general, venían las lluvias, las primeras lluvias, pero también venían los pasos del sol por el cenit, o sea, o es al revés, venían los pasos del sol por el cenit, que son 2 veces al año, en cada una de las latitudes mesoamericanas, de los lugares mesoamericanos. El sol pasaba justamente por arriba del lugar 2 veces al año y con ello se anunciaban las lluvias, ¿no? En muchos lugares era en mayo. Entonces, bueno, esta fecha llegó hasta nuestros días, llegó hasta el siglo XVI en las referencias con los últimos grupos, digamos, antes de los españoles, ¿no? Por ejemplo, los mexicas, etcétera, y sabemos que en esa fecha se hacía la petición de lluvia, se subían al cerro o a los cerros y hacían la propiciación, los rituales requeridos, necesarios en cada lugar a su manera, para pedir a Tlaloc o a los dioses al dios de la lluvia y sus deidades auxiliares, etcétera, inclusive, digamos, la esposa del dios, o sea, la parte femenina más bien, esa parte femenina del dios, para pedirle las lluvias. Las lluvias y que esto generara cosechas abundantes. Y buena lluvia, buena agua, agua divina, agua sagrada, agua de la buena. Porque había diferentes tipos de agua, ¿no? Había diferentes. Sí, claro, había aguas que podían ser torrenciales, que podían ser muy destructivas. Claro. O simplemente destructivas. En este caso pedían pues una buena cosecha, que ellos iban a hacer lo posible para tener, lo posible, el trabajo, el esfuerzo para poder tener los campos bien cultivados, pero que estas divinidades ofrecían lo que se necesitaba que el cielo diera, ¿no? De una forma cautelosa. Y con la llegada de los españoles y esta culturización y el descubrimiento o la imposición de la educación cristiana, católico-cristiana, luego se da de que el 3 de mayo se convierte en una fecha propiamente de la Iglesia Católica, pero ahí está su raíz. Lo mismo ha pasado con Tonantzin, ¿no? Claro, que cuando se intenta explicar que esta adoración de la diosa de la Madre Tierra se convierte luego en la celebración de la Virgen. Claro que sí. Pasa exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. Voy a comentar las dos cosas. De la Santa Cruz, bueno, es la fiesta más importante prehispánica que nosotros conocemos, porque esa se quedó. Pero en ese momento no se conocía obviamente como la Santa Cruz, ¿no? O sea, hasta antes de los españoles no se conocía como la Santa Cruz. Así es. Y después de esto es la Santa Cruz, y ya queda. Y ya queda, pero siguen haciendo la petición de lluvias y siguen subiendo a los cerros con la cruz. En el cerro montan la cruz, o montaban y lo siguen haciendo, por supuesto. Sí. En la cima del cerro montan esta cruz, que es una cruz de agua, una cruz azul, o varias cruces, pero son cruces de agua, cruces azules. Por ejemplo, pueden ser 3, pensando en el Calvario. Y ahí, en ese cerro, como lo hacían antes, siguen subiendo estos grupos campesinos, estos grupos del campo, y hacen el ritual de petición de lluvias, pero ya sincretizado, o sea, suben con el sacerdote inclusive. Puede subir el sacerdote que tiene raíces prehispánicas, o sea, el sacerdote es un agua o un mixteco o un zapoteco, y el sacerdote hace la misa católica apostólica, y así, es interesante, ¿no? Muy bien. Ahora, en esta arqueoastronomía, ¿qué representa Tabasco? ¿Qué representa la cultura olmeca maya en este espectro de la arqueoastronomía? ¿A qué conclusiones ha llegado o a qué descubrimientos ha llegado Hans Marx en este estudio? Sí, bueno, justamente esa era la hipótesis, ¿no? Si en Mesoamérica la arquitectura estaba bien orientada con respecto al movimiento del cielo y con respecto a los calendarios, ciertos calendarios ideales que generaron, la idea era ver si en Tabasco sucedía lo mismo. Y bueno, es como, como un buscapié en realidad, porque en Tabasco están los orígenes. En Tabasco están mayas muy antiguos y también los grupos protozoque, los olmecas, que son muy antiguos también, ¿no? Entonces,
bueno, era de esperarse que eso pasara y bueno, obviamente pasó. Se estudiaron las 6 zonas arqueológicas que están habilitadas al público. Por zona se entiende aquella que está habilitada al público por el instituto con servicios. Que podemos mencionar Comalcalco, Comalcalco, La Venta. Mayas serían, por ejemplo, Comalcalco, Pomoná, Moral Reforma y San Claudio. Son 4 zonas arqueológicas habilitadas, mayas, del clásico maya. Y luego viene La Venta, que es Olmeca, específicamente protozoque, eran protozoques, y Malpasito, que está en la frontera con Chiapas y casi Veracruz, bueno, pero más con Chiapas, ya muy cerca de Chiapas, que es posiblemente de filiación zoque. También es contemporánea a estas 4 zonas mayas. ¿Y ahí qué descubrimos en estas 6 zonas? Encontramos que, bueno, efectivamente los edificios están bien orientados con respecto a principios calendáricos. Estos principios calendáricos corresponden al movimiento del sol principalmente, pero también puede ser de la luna. Por ejemplo, en San Claudio se vio elementos muy importantes de la luna y al mismo tiempo pues que la propia ciudad, en este caso algunas fueron ciudades, otras fueron asentamientos secundarios, están también orientados. O sea, por un lado la traza general está orientada con respecto a estos principios y por otro lado cada uno de esos edificios principales, sobre todo los principales que son los que están restaurados, que se pueden estudiar, digamos, en la actualidad, también corresponden a estos principios. Entonces, bueno, pues básicamente esos lugares consideraron en sus formas de lugar, o sea, consideraron estos principios tanto para decidir dónde lo iban a poner, como para el acomodo, que también consideraron otros aspectos que ya no tienen necesariamente que ver con esto, dentro, por ejemplo, las rutas de comunicación, de comercio, ¿no? Muchas cosas, claro. Pero al mismo tiempo de todos esos aspectos que los arqueólogos en general estudian de forma, digamos, maravillosa en la actualidad y también en el reciente pasado, dentro de todos esos aspectos, que es el comercio, la política, la propia religión, la administración, la organización, etcétera, están estos principios astronómicos. Sí, y donde el protagonista es el sol, primordialmente. Claro que sí, por supuesto. Hay varias preguntas. En este sentido, no tan solo es, no es al azar que se construye un centro ceremonial, ya sea Olmeca o Maya, sino que no es tampoco la posición astronómica la que la determina, es una suma de elementos y de factores, la posición dentro del terreno, si hay cerca de un río, cómo está la vegetación, y no sé qué orden de importancia llevará, pero me suena a que el sol era primordial para el centro ceremonial en primera base, no tanto para la población en general, ¿es correcto? Claro, sí. O sea, era el centro ceremonial nada más, el que tenía que ver eso. Sí, así es. ¿Y cuál es la orientación? ¿Frente al sol, en oriente? Bueno, la orientación generalmente de los templos estaba, a diferencia de las iglesias, por ejemplo, cuando llegan los españoles, los templos están al poniente, y por eso muchas de las iglesias más bien las iglesias en Mesoamérica se orientaron al poniente, pero la tradición católica era al oriente. Al oriente y el derecho canónico así lo especificaba también, ¿no? De un momento dado. Sí. Y que tenía que ser, de eso vamos a hablar en unos momentos más, pero correcto. Entonces, en cuanto a la posición de los centros ceremoniales, sí tenían que ver imperiosamente para poder cumplir con toda una explicación cosmogónica de origen, para jugar con el sol. Ya vemos la que de Cuculcán también, que tiene que ver con las sombras que juega allí, y aquí en este caso también. O sea, sí es primordial, esencial, importante esta comunicación que había entre lo interestelar, que era, y repito, sigue siendo fascinante porque no había un telescopio, no había instrumentos de medición, todo era a la apreciación. ¿De dónde viene este conocimiento? Aún no se sabe. De los olmecas quizá, otros piensan que de los mayas, y otros piensan que del Soconusco, que en realidad son... Pero hay una visión, leíamos en alguna ocasión que una teoría rusa, no recuerdo ahora mismo el autor, que decía que incluso se puede hablar de seres extraterrestres con Pacal, que estaba representado en la lápida como si fuera operando una nave interespacial, ¿no? Sí. Para un arqueólogo de esta naturaleza, esta explicación puede tener validez en un momento dado. Bueno, cuando no se encuentran los fundamentos, pues no se puede, digamos, tomar en cuenta, ¿no? En este caso, pues no hay, digamos, los fundamentos, no hay la evidencia suficiente como para poder hablar
de eso. Lo que sí nos consta es de que fue un desarrollo paulatino, de lo que sí podemos ver, palpar con los olmecas mismos, es de que es un desarrollo paulatino que dura 1000 años por lo menos, o 1500 años, y que poco a poco van apareciendo esos rasgos que van a coronar esas grandes civilizaciones de Tabasco. De Tabasco. Por supuesto. Vamos a hablar cuando regresemos, porque vamos a ir a pausa. ¿Qué relación tiene la ubicación de los templos olmecas y mayas con las iglesias cristianas en Tabasco? Bueno, es que estoy disfrutando esta plática como no tiene idea, porque es un tema que apasiona, conocernos, mirar, poder ver el pasado y esa maravillosa riqueza que tenemos tanto antes de la llegada de los españoles como después de la llegada de los españoles, y seguimos creyendo que de alguna forma el protagonismo que tienen mayas, olmecas, el protagonismo que tiene el mestizaje en este ya país llamado México, es importante para el viejo continente y para otras culturas. Pero bien, qué mejor que nos lo siga explicando Hans Martz. Le repito que él es arqueólogo, especialista, está haciendo doctorante hoy en día. Su tema particular es la arqueoastronomía. Y estamos hablando de esta coincidencia que hay entre la orientación de los templos mayas o de los templos zoques con relación al sol, y después las iglesias católicas instauradas en todo México, cuya orientación coincide, se respeta que siga siendo esa, aunque también en la Europa ya se tenía conocimiento de esta orientación. Esa coincidencia, nos gustaría que nos hablara de ella. Sí, claro que sí, bueno, es muy interesante, ¿no? Es parte de nuestra historia relativamente reciente, del encuentro de estos dos mundos. En México, en lo que hoy conocemos como México, más bien esa llegada de los españoles principalmente fue diferente a otros lugares como lo que hoy conocemos como Estados Unidos o Sudamérica, porque los españoles encuentran un mundo bastante desarrollado, ¿no? Y bastante complejo. Nos asombra. Sí, se asombra, y son redes, ¿no? Tenochtitlan es impresionante, pero me imagino que muchos lugares más. Tenochtitlan porque está en un, por ejemplo, en un islote, está en una gran laguna, que es una gran cuenca, le llaman de hecho al México, simbiótico, ¿no? Es un lugar magnífico, impresionante, ¿no? Para poderlo habitar y sumamente controlado, además, la organización, la orientación, el uso y costumbre, los usos y costumbres, ¿no? Es bastante impresionante para ellos, pero yo creo que, bueno, todavía lo que más les pudo haber impresionado es que existía una gran organización en torno a estos grandes centros, porque, bueno, ¿quién los mantenía, no? Cómo se mantenían, cómo se organizaban. Entonces los españoles aprovecharon ese sistema. O sea, en vez de erradicarlo, en vez de eliminarlo por completo y someter su propio sistema, prefirieron apoyarse en el ya existente. Y bueno, se dice que, bueno, unos piensan que sí fue una masacre, otros piensan que no. Fue una masacre en el sentido de eliminar al poder, pero no al sistema, ¿no? Es una cuestión así interesante. Entonces ellos se vuelven el poder dentro de un sistema que ya existe, y hay negociación en algunas cosas. No sabemos hasta dónde, porque las fuentes, la historia no nos lo permite del todo, pero en otras sí sabemos, por ejemplo. Me decía que la Iglesia Católica en algunas otras partes del mundo ha podido negociar la ubicación de las iglesias, pero que en América sí se puede seguir respetando la ubicación con referencia al sol, que tiene que dar justamente a la entrada de la iglesia, pues, ¿no? ¿Nos hablaría de esto? Así es, sí. O sea, se piensa que, por ejemplo, llegaron y montaron las iglesias encima de los antiguos templos, ¿no? Es una vieja creencia. En algunos casos sucedió, en otros no sucedió, pero la orientación de la iglesia es una de las cuestiones más importantes para la Iglesia Católica, ¿no? Para el cristianismo también. Es decir, en las religiones siempre la orientación es algo muy importante. Los árabes, por ejemplo, también, los propios judíos, todos los grupos
digamos, que conocemos, nosotros más como mexicanos, sabemos que dentro de sus principios, en sus construcciones, es la orientación. Entonces, estas iglesias, aunque estaban algunas de ellas encima de los templos y otras no necesariamente, tuvieron una orientación distinta, contraria inclusive a la que comúnmente se usaba. El católico orientaba hacia el este y principalmente a los equinoccios, porque esto representaba el nacimiento de Cristo. Es el momento, el equinoccio, en el que el sol está en su plenitud, está a la mitad del recorrido y es cuando aparentemente camina más rápido respecto al horizonte, respecto a las salidas o las puestas. El sol se mueve un poco más rápido, digamos, en el horizonte día con día, un día respecto del otro día y así sucesivamente. Y en Mesoamérica parece ser, o por lo menos tenemos esa idea, de que los templos se orientaban más bien al occidente y entonces las iglesias se orientaron hacia el occidente, como un mecanismo de control, un mecanismo de conveniencia, de convencer en la emancipación progresiva esta forma de cristianizar, digamos, al originario de acá, de estas tierras, de que asistiera a la misa, de que fuera parte y de que se convirtiera, de que se, como dicen... pudiera asimilar esta nueva forma de adorar a un Dios hasta ese momento desconocido. Fue muy inteligente, muy sutil, ¿no? Claro. Se pensara que fue una barbarie, como decía hace unos momentos, un exterminio, y no fue así. Claro. Ahora, en Tabasco, ¿qué pasa? Porque en Tabasco pareciera que no hubo mucha presencia, pero en uno de sus escritos habla usted precisamente de Oxolotán. Sí. Habla usted precisamente del antiguo convento de Santo Domingo y la ubicación de la iglesia. En ese particular, ¿qué nos puede comentar? Sí, bueno, de hecho, pues sabemos, los que conocemos un poco de Tabasco, ¿no? Nosotros, que, bueno, en algún momento las iglesias fueron derrumbadas, en el periodo guerrillista, etcétera, pero la de Oxolotán no, porque, bueno, parece que se les acabó la dinamita cuando la estaban explotando, o algo así pasó, el caso que se mantiene cierta parte. Por fortuna, históricamente. Sí, bueno, en el sentido del estudio, de este estudio, ¿no? De qué fue lo que pasó, pues, para los historiadores, todo monumento siempre va a ser importante, por lo menos tenerlo registrado. Claro. O la de Oxolotán, pues es la iglesia, o es el mejor caso de todos en Tabasco que podemos estudiar, porque tiene todavía restos de los siglos pasados, tiene, digamos, la traza todavía antigua y su relación con el paisaje. Se pudieron estudiar las ¿Y cómo es esa relación con el paisaje de Oxolotán? Esa relación, bueno, pues son fechas específicas que tienen que ver con los intervalos de días, o sea, la cantidad de días que utilizaban en el pasado. O sea, las orientaciones tenían que ver con el sol, pero el sol lo que marcaba era cierta cantidad de días, y esa cantidad de días tenía que ver con algún ritual, con alguna propiciación o con alguna adivinación. O sea, sabían que si pasaban 9 días o 13 días tenían que hacer cierta actividad o pasaba cierta cosa. En Oxolotán encontramos estas orientaciones cercanas, digamos, a estos intervalos. O sea, parece ser que también no nada más el hecho de orientar al poniente o al oriente, sino que buscaban estas fechas, que hubo convenio en algún momento para orientar a ciertos principios calendáricos, ¿no? ¿Hay alguna otra parte en Mesoamérica que llame poderosamente la atención de la arqueoastronomía? Por supuesto que sí. Bueno, por ejemplo, Chichén Itzá, ¿no? El descenso de Kukulcán, de la serpiente emplumada, pues es un fenómeno, bueno, es maravilla del mundo, moderna, ¿no? La séptima maravilla, si no me recuerdo, pues maravilla del mundo, la pirámide de Kukulcán, le llaman el castillo, pues tiene el descenso de las sombras, que nos relatan Stephens y Catherwood, aquellos que fueron los de los pioneros extranjeros que iban a caminar esas zonas y escribían libros sobre ellas. Stephens nos reporta que lo llevaron a Chichén Itzá antes de restaurarla, hace 2 siglos casi, que reporta el avistamiento de sombras prodigiosas. Entonces, así le llaman, sombras así es, prodigiosas. No dice cuáles, no dice si son las del castillo o son otras, ¿no? Entonces parece ser que vio varias cosas que los mismos mayas
modernos, ¿no? Pues ya son modernos, ya eran modernos, pues les enseñaron de esos lugares, ¿no? Entonces, y que bueno, obviamente se han ido algunos recuperando y algunas perdiendo, pero por supuesto que básicamente todos los centros, grandes centros ceremoniales, tienen estas orientaciones. Hay fenómenos de luces y sombras, por ejemplo, en el Tajín, en Veracruz también. Y bueno, no se diga obviamente Teotihuacán. Básicamente todo Mesoamérica es un semillero de información para la arqueastronomía. Y aquí nace otra segunda pregunta o curiosidad. ¿Estos centros ceremoniales de Mesoamérica están interconectados de alguna forma? Bueno, sí. El Sol es el protagonista, pero digo, en su alineación, que es lo que usted está estudiando, y no son los mismos tiempos en los que se construyen, ¿tienen alguna interconexión? ¿Tienen alguna similitud? Sí, estos principios calendáricos. Los principios calendáricos. O sea, el sistema calendárico es el mismo en todo Mesoamérica, por eso se le llama Mesoamérica. Ahora, y estas interconexiones, ahí es donde quería llegar, de Mesoamérica, ¿tienen de alguna forma relación con las que hay en otras latitudes, en otras partes del mundo, con otras zonas arqueológicas del mundo? Bueno, ahí es un poco más complicado contestar. Posiblemente, pero no se sabe bien. En los Andes, por ejemplo, los incas tal vez manejaban ciertos aspectos calendáricos similares. Eso está, digamos, por estudiarse, ¿no? Las fuentes de los incas son mucho menores, pero lo que sí es un hecho es que Mesoamérica está dentro de la franja intertropical, es decir, está entre los trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esta franja intertropical que, digamos, envuelve al mundo, tiene la característica especial de tener pasos del Sol por el cenit. Es decir, el Sol pasará 2 veces al año por el cenit en esos lugares, y 1 vez al año en el límite de la franja, tanto en el trópico de Cáncer como en el Capricornio. Pero los lugares que están fuera de esa franja, por ejemplo Europa o Sudamérica, la parte más sur de Sudamérica, Estados Unidos, etcétera, nunca el Sol va a pasar por el cenit. Entonces, esa cuestión quizá hace que en algunos lugares, por ejemplo Mesoamérica y los Andes, comparten esa característica, que haya la intención de hacer estos calendarios que cuentan de segmentos de días importantes sagrados, que por ejemplo son 13 días sagrado, 9 días sagrado, 7 días sagrado, y múltiplos de estos días, por ejemplo el 7 por el 9 por el 13 queda 819, que es un ciclo sagrado en Palenque, o el 7 por el 9, que es 63, que es un ciclo sagrado entre los mayas, donde hacían rituales múltiplos de estos números y cosas así. Posiblemente en otros lados, pero en Mesoamérica sabemos que sí fue y es puntual. Y es puntual. Sí. Vamos a la pausa, ya regresaremos a la recta final de esta plática con Hans Martz a propósito de la arqueología mexicana. Volvemos. Continuamos esta plática en una recta final. Quisiéramos que el tiempo nos aguantara para quienes nos gusta saber un poco más del pasado, conocer nuestra historia, y le agradecemos mucho el tiempo al maestro Hans Martz, que, repito, ha venido aquí nuevamente a Tabasco, lugar donde se siente muy cómodo para hacer sus estudios por la riqueza que ello implica. Imagínense por qué nos sentimos muy orgullosos de ser tabasqueños, entre otros temas. Pero hablábamos de arqueoastronomía, y ya en esta recta final, después de haber dado este paseo muy bien ilustrado, le agradecemos mucho estos datos, este contenido, finalmente, ¿qué conclusiones podemos dar de sus estudios a estas fechas dentro del marco, obviamente, de su materia, la arqueoastronomía? ¿Qué conclusiones puede tener de estos estudios nuestros? Bueno, que podemos conocer esas cosmovisiones, principalmente podemos saber qué tanta importancia realmente le dieron a esas cosmovisiones y qué importancia tuvieron dentro de su subsistencia, dentro de su desarrollo como civilizaciones. O sea,
esa importancia para llegar a ser una gran civilización. Por ejemplo, la maya, que se cuenta entre las más importantes del mundo, ¿no? Y bueno, apreciarlas, enseñarlas, porque son un ejemplo, ¿no? Son, digamos, lo que nos ayuda al presente, lo que nos mantiene orgullosos, con un anhelo, ¿no? de seguir adelante, de progresar, de continuar, ¿no? Se puede llegar a buenos términos, siempre y cuando pues exista este esfuerzo, como estas civilizaciones lo hicieron en sus momentos, ¿no? ¿Qué considera que puede implantarse o implementarse para que la gente se interesara, se acercara más? Porque aquí tenemos las zonas arqueológicas, y en unas pláticas que teníamos con los residentes del área decían, es muy poco el público local que llega. El mismo tabasqueño de repente pudiera desconocer la riqueza que tiene Pomoná, la riqueza que tiene Comalcalco, que tiene la venta in situ, no el parque en Poema, que además es muy bello. Claro. Pero, ¿qué pudiera hacerse? ¿Qué faltaría por hacer para acercar a la población? Sí, bueno, primero que nada mostrar que todos esos desarrollos, todos esos logros son propios. O sea, el tabasqueño tiene un linaje, es de linaje, tiene antigüedad, tiene conocimientos, tiene principios, sobrevivió, ¿no? Sobrevivió hasta el presente, ha sobrevivido muchas cosas hasta el presente, y tiene que hacer propios esos méritos. O sea, el maestro les tiene que inculcar, el familiar, el amigo, les tiene que inculcar esos conocimientos, mostrarles que esos conocimientos son los que nos han llevado hasta el día de hoy, nos han traído hasta acá, o por lo menos al tabasqueño propio, lo ha llevado, lo ha traído a lo largo del tiempo hasta aquí, y conocer cuáles son esos logros, cuáles son esos méritos, para que los valore, y luego confrontarlo a lo mejor con la parte material, con la parte tangible, ¿no? Por ejemplo, mostrarle su entorno, o sea, llevarlo a Pomoná, llevarlo para que vaya valorando, llevarlo a Moral Reforma, a las zonas arqueológicas, para que vaya valorando, y también a ayudarlo con la lectura. O sea, las reflexiones que pueden haber en torno a estos principios. Los principios se conocen y enseñarlos primero, y después las reflexiones en torno a esos principios. Hacerlo pensar sobre esas cuestiones lo va a hacer más tabasqueño, y lo va a hacer mejor, y va a ser un tabasqueño inclusive universal. Universal. O sea, acuño esa frase, somos de linaje, me gustó mucho. Ahora, estaba hablando de lectura. ¿Qué obras recomendaría para comenzar a leer a alguien que a partir de hoy, quisiéramos creerlo así, que esta plática le llame la atención, le despierte curiosidad? ¿Qué obra, qué lectura recomendaría? Sí, bueno... ¿Cuáles? Sí, sobre todo, bueno, ya que es lectura, de preferencia reflexiva y de difusión general, ¿no? Algunos libros que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, las que nos muestra Miguel León Portilla, ¿no? Un gran historiador, entrañable, y que son textos de difusión. Siendo él un gran investigador y pudiendo escribir cualquier cantidad de cosas, es un nahuatlaca, él habla perfectamente el náhuatl, etc. Hay muchos escritores de esa categoría, ¿no? Por ejemplo, Alfredo López Austin, otro de los compañeros de León Portilla, un gran maestro, también nahuatlaca, que ha escrito mucho y ha reflexionado mucho, o su hijo, Leonardo López Luján, también, él es arqueólogo. Los otros dos son más historiadores, antropólogos, son grandes maestros, pero Leonardo, que es arqueólogo y ha trabajado más en el centro de México, también puede apoyar algún tipo de lectura. Por ejemplo, ese libro del México indígena, en donde nos muestran pues, la evolución, desde dónde empieza más o menos la civilización hasta el último momento en el que, bueno, se encuentra con otro mundo y viene otra nueva civilización, que es ahora la nuestra, ¿no? Hay textos reflexivos,
Y la propia literatura, como tal literatura, Sí. nos puede ir también permitiendo conocer estas cuestiones propias bueno, del mexicano, ¿no? Principalmente. Yo recuerdo que cuando mi padre adquirió el México a través de los siglos, Sí, estos siglos exactamente. verdes, esas enciclopedias, Claro. él nos decía, ¿cuándo voy a acabar de leer esto? Sí, Pero la lectura nos fue llevando. Ahora bien, ¿qué falta en la arqueología? ¿Qué sigue en la arqueología? ¿Y qué siguen los estudios de la arqueoastronomía? sí, bueno, ¿qué falta? Pues obviamente muchísimo trabajo, también obviamente presupuesto, interés, por ejemplo, proyectos, ¿no? Son pocos los que estudian antropología. La arqueología es parte de la antropología, por a eso me refiero. Sí. Más escuelas quizá también. Y bueno, interés de la gente en general, de su patrimonio, que el propio habitante de cada uno de los estados proteja su patrimonio, no permita que se dé el saqueo, no permita que se dé la destrucción de los lugares, la venta de las piezas, porque eso lo único que genera es pérdidas, no ganancias, son pérdidas y a largo plazo pérdidas en grande, ¿no? Claro. Entonces, Puede ser lucrativo porque veíamos, por ejemplo, en un parque recreativo de la zona de Cancún, que en su espectáculo nocturno hace una representación prehispánica y todo el mundo se emociona y llegamos hasta las lágrimas. Digo, llegamos porque nos ha sucedido. sí. Y decimos, ¿por qué no replantear este tipo de recreaciones artísticas que bien pueden ser lucrativas en los centros ceremoniales para conocer, para difundir, para jalar turismo? ¿Lo podríamos considerar como opción o es una Claro idea que muy sí. guajira? No, yo creo que es opción. Siempre hay opción, siempre hay salida. Y el patrimonio tiene que ser, el patrimonio cultural, el patrimonio material, en este Sí. caso las zonas arqueológicas, por ejemplo, tiene que o puede ser parte de algo más grande. Yeah. O sea, esa historia se puede vivir de diferentes maneras, ¿no? Esos parques recreativos donde se pueden hacer actividades familiares, o sea, actividades deportivas, me refiero por ello a caminar o circular en bicicleta o lo que sea, son posibles, siempre y cuando haya un control, que no haya una destrucción. Por ejemplo, las actividades del 21 de marzo, Sí. que la gente va a las zonas arqueológicas, eso no tiene nada de malo, está bien, siempre y cuando la gente entienda que necesita retribuir también a esos lugares para que esos lugares tengan más custodias, tengan más servicios, ¿no? Que puedan autocontrolarse, que el instituto, por ejemplo, en este caso el Instituto de Antropología, pueda controlar estos lugares. Entonces, no es desmedida la idea de siempre y cuando se genere más conciencia a la gente de que es necesario que retribuya tanto económica como también moralmente su forma de comportamiento, ¿no? Con respecto a estos lugares, y se pueden hacer muchas cosas. Tabasco pues básicamente es tierra virgen en ese sentido. Hay mucho que se puede hacer. Tenemos ese show, por ejemplo, acá en el Parque Museo La Venta, ¿no? El de luces, el de luces, el show nocturno, sí. El cual se recomienda muchísimo, bueno, porque primero que nada tiene poesía, ¿no? De un gran poeta tabasqueño, y bueno, tiene las grandes piezas del arte olmeca, o sea, son las grandes piezas, de hecho, es un lugar único, y además es un lugar muy bonito para hacer el recorrido, ¿no? Hay vegetación, por supuesto que se puede y se tiene, yo creo que se tiene que hacer. Si alguien quisiera contactar al maestro Hans Martz para hablar, para despejar alguna duda que pudiera haber quedado de esta plática, ¿tiene alguna obra, tiene alguna página, tiene algún medio de comunicación en el que pueda haber esta interacción con el público que hoy pudiera despertar esta curiosidad por este tema tan apasionante? Bueno, sí, en algún momento tenía la página, bueno, no la tengo activa, una página de arqueoastronomía, pero bueno, bueno, hay un seminario de arqueoastronomía de la UNAM y de la ENA. La ENA es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se imparte en la Escuela de Antropología, es una sesión al mes, bueno, ya llevamos 13 años, ahí soy uno de los participantes. Bueno, pueden asistir, es entrada libre, pueden asistir a este seminario, los que puedan ir a la Ciudad de México, porque esto está en la ciudad. Pero, por otro lado, bueno, podría darles a lo mejor mi correo electrónico, y si gustan, bueno, se les puede asesorar o se les puede comentar o lo que ellos consideren necesario.
Aquí en pantalla van a poner ahora mismo las direcciones. Sí. O la dirección. ¿Y obra publicada? Obra publicada, bueno, sí, hay algunos libros, algunos artículos, básicamente eso es lo que uno tiene que estar haciendo todo el tiempo, publicar. Bueno, he trabajado varias cuestiones. Los libros básicamente son de manifestaciones rupestres, de estos grabados que hacen en las piedras, pero son del estado de Guerrero. Y bueno, hay artículos de varios estados, de varios lugares. En la actualidad lo que tengo que hacer es publicar esta tesis de maestría que se dedicó a la arqueastronomía de las zonas arqueológicas de Tabasco, con todos los resultados de cada una de ellas. Y mi idea es publicar en Tabasco, con alguna editorial de Tabasco que esté indexada, que tenga el registro, porque es necesario, y hacerlo así. Para Hans Marx, ¿qué sería lo más fabuloso, por llamarlo de alguna forma, el santo grial dentro de su estudio de arqueastronomía? En 20 segundos, si nos comentara, ¿qué sería lo ideal de estudiar y de encontrar, o que busque encontrar en estos estudios? Bueno, pues el comportamiento humano respecto al cielo, esa forma de mirar el cielo, cómo lo miraban, qué sentido tenía, y el propio paisaje, ¿no? La montaña, etc. Sí. Muchas gracias, maestro Hans Marx, por esta enriquecedora plática. Esperamos que sea nuevamente. Un honor. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a usted por favor. Su atención. Continúe con la programación de Televisa.